sobre fisiología del corazón. ¿Ya? Si nosotros leemos lo que dice Galton dice que el corazón es una bomba. Y eso nos menciona en el primer párrafo del libro. ¿Sí? El corazón es una bomba. ¿Por qué es una bomba? Porque justamente tiene la función de inyectar o de bombear sangre, ¿no?, hacia el resto de la economía para, pues, suplir con las necesidades básicas. Galton también dice que en verdad son dos corazones, ¿sí? Un corazón derecho y un corazón izquierdo. Ambos corazones van a trabajar de manera conjunta, es decir, de que el derecho no puede trabajar sin el izquierdo y viceversa, el izquierdo tampoco va a poder trabajar sin el derecho. Entonces, Galton funciona que son dos corazones, ¿no?, dos bombas, pero que trabajan de forma integrada. Ahora, Galton también nos dice que el corazón es un sinsitio. ¿Listo? ¿Qué cosa es un sinsitio? ¿O a qué se refiere con que es un sinsitio? Lo que pasa es que las fibras musculares no se encuentran aisladas, sino que las fibras musculares cardíacas se encuentran unidas unas a otras, ¿no?, por unas uniones, valga la redundancia, llamadas discos intercalares. Los discos intercalares van a permitir que una célula se encuentre conectada con la otra célula y esta otra con la otra, de tal manera que cuando existe un impulso eléctrico que se originó en un punto, ese impulso eléctrico va a terminar en el otro extremo del corazón, porque justamente las células cardíacas se encuentran unidas gracias a los discos intercalares, ¿no? Entonces, por eso es que Galton dice que el corazón es un sinsitio. ¿Ya? Galton también nos dice de que el corazón, ya en cuanto a su histología, que es lo que están viendo acá en el lado derecho, vamos a encontrar tres tipos de músculos en el corazón, ¿ya? El músculo auricular, el músculo ventricular y el músculo de fibras especializadas, que son las que van a finalmente conducir el impulso eléctrico. Ojo que estoy hablando de un impulso eléctrico, no es un impulso nervioso, ¿ya? No son neuronas, ¿ya? Son fibras musculares especializadas que van a transmitir un impulso eléctrico, ¿ya? Entonces, tres tipos de músculo: músculo auricular, músculo ventricular y músculo de fibras especializadas, ¿ya? Muy bien. Si seguimos viendo la imagen de acá de la derecha, vamos a hablar un poco sobre histología. Si nosotros hacemos un corte del corazón, vamos a poder definir tres capas. Una capa interna, la más interna, que debe ser el endocardio. Una capa intermedia, gruesa, ¿no?, de fibras musculares bastante fuertes, que se llama miocardio. Y una capa más externa, que ustedes están viendo allí, que se llama el epicardio. Este epicardio, como en la mayoría de órganos que son recubiertos, van a tener dos capas, una capa parietal y una capa visceral. ¿Listo? La capa más externa, que sería la capa parietal, va a cambiar de nombre y se le va a llamar pericardio. ¿Listo? De tal forma que, como ustedes saben, el pericardio va a ser la capa que va a envolver al corazón, ¿no? Y va a estar nadando en el famoso líquido pericárdico. Este líquido pericárdico va a tener la función de mantener aislado al corazón. Es como si ustedes tuvieran un vaso de agua y en el vaso de agua colocan una pelota, ¿no? La pelota va a encontrar flotando, pero va a estar aislada. Y eso lo va a proteger, por ejemplo, de traumatismos, de golpes, ¿no? Entonces, va a hacer de que el corazón, al estar aislado, entre comillas, lo proteja de alguna contusión o de algún trauma que pueda haber alrededor de este. ¿Listo? Entonces recuerden, endocardio, miocardio y finalmente el epicardio. Ya son las tres capas que encontramos en el corazón. Y es importante que ustedes aprendan esto porque cuando hablemos de infarto, vamos a ver de que van a haber infartos transmurales, ¿no?, y infartos que no son transmurales, ¿no?, que son solamente endocardios. Entonces recuerden las tres capas. Y luego las vamos a revisar. Ahora, si nosotros vemos la imagen de la derecha, le dijiste que prenda, porfa, porque ahí está Pamela.
¿A quién le dijiste? Dile porfa. ¿O es que viene para acá? No, se está yendo, anda, persigue la cosa yo. Yo tengo calor, ustedes no. No. Yo tengo frío. Como si acá hablando, no sé. Ustedes me dan calor. No, pero está cerrado. Hasta las 10:30 de la mañana acá nos morimos con tanto CO2. Ya. Bueno, entonces eso. Si nosotros vemos la imagen de la derecha, entonces tenemos lo que ustedes ya conocen. Tenemos el lado derecho del corazón, ¿no? El lado derecho y tenemos el lado izquierdo, ¿no? Como les decía, Guyton dice que son dos corazones, ¿no? Un corazón derecho y un corazón izquierdo. Y ya más o menos sabemos que la circulación pues se origina cuando la sangre llega de las venas cavas hacia la aurícula derecha, pasa hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, o también llamadas válvulas semilunares, y luego del ventrículo derecho va hacia el pulmón por la arteria aorta, que es la única arteria que está llevando sangre desoxigenada, sangre sucia, sangre cochina, como quieran llamarlo. Y bueno, cuando llega al pulmón se produce el intercambio gaseoso, la hematosis, y luego viene por la vena pulmonar, ¿no? Que son las únicas venas que más bien van a llevar sangre oxigenada, porque normalmente las venas llevan sangre desoxigenada. Llega a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo por la válvula mitral y a través del ventrículo izquierdo sale por la aorta, ¿no? A través de la válvula aórtica, ¿no? Lo que nos va a dar origen a dos tipos de circulación, una circulación sistémica. Hola, buenos días. Una circulación sistémica, ¿no? Que es la que parte de la aorta, ¿no? Hacia el resto de la economía, y una circulación pulmonar, que es la que se encuentra pues, desde el ventrículo derecho hacia el pulmón. ¿Listo? Ya sabemos que la mayor parte de la circulación es circulación sistémica, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo más básico que deben de saber. Ahora, somos más detallistas, vamos a ver de que la unidad funcional del músculo cardíaco es la famosa sarcómero, ¿no? Sarcómero, te dicen sarcómero en masculino, da igual. Si ustedes leen Guyton dice sarcómera. Entonces vamos a dejarlo así, como sarcómero. La sarcómera es una estructura que se encuentra delimitada entre dos líneas, que son las famosas líneas Z. Entonces, yo tengo acá un extremo y acá tengo otro extremo. Eso es mi línea Z. Entonces, lo que yo encuentre entre una línea Z a la otra línea Z es una sarcómera, o es el límite de una sarcómera. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ustedes también ven que dentro de la sarcómera vamos a encontrar básicamente dos estructuras. Unos filamentos delgados, que son los filamentos de actina, que vendrían a ser estos palitos. Y vamos a encontrar unos filamentos gruesos, que son los de miosina. Y los de miosina vendrían a ser estos. ¿Listo? Pero estoy observando algo más. Estoy observando que la actina y la miosina no se encuentran así flotando, sino que se encuentran más bien unidas por esas proteínas amarillitas que son de acá. ¿Cómo se llaman esas proteínas que acabo de dibujar de amarillo? Están uniendo a la actina con la miosina. ¿Tromina? ¿Cómo se llaman? Encontraremos entonces actina, miosina y... ¿Troponina? Y... titina. ¿Listo? No nos interesa mucho la titina, nos interesan mucho los filamentos delgados de actina y los filamentos gruesos de miosina. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la parte central, ¿sí?
la parte central de una sarcómera, que vendría a ser esto, se llama línea M. ¿Ya? La parte central de la sarcómera. Ahora, yo voy a... y acá lo tienen, línea M. Ya lo estoy dibujando yo acá, en la parte central. Ahora, aparte de encontrar línea Z, línea M, yo voy a encontrar tres bandas. Esto voy a encontrar la banda H, la banda A y la banda I, que es esta. Vamos a describir cada una de ellas. ¿Listo? Observen bien la figura para que ustedes mismos puedan decirme de dónde a dónde va. Vean acá esta figura, tenemos nuevamente la línea Z y acá tenemos otra línea Z. Por lo tanto, todo esto es una sarcómera. ¿Correcto? Muy bien. Vean la figura. La banda A, ¿de dónde a dónde va? ¿Quién me dice? Observen. De la miocina. ¿De litina? No. ¿Miocina con? No. Vean. De miocina a miocina. Claro que sí. Va desde acá. Vamos a poner otro color, ¿ya? Va desde acá hasta acá. Claro, va de miocina a miocina. Sí, es correcto. De miocina a miocina. Pero ahora vean la banda I. La banda I va desde acá hasta acá. A ver, sus ojos clínicos, sus ojos de médico. ¿De titina, titina? No. La miocina de un sarcómero y de la miocina de otro sarcómero. Ok. Acá también está yendo de miocina a miocina. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero lo que pasa es que aquí, hasta aquí había una sarcómera. Y de acá a acá habrá otra sarcómera. Por lo tanto, está yendo de la miocina de una sarcómera a la miocina de la sarcómera que le sigue. ¿Listo? Estaría yendo entonces desde acá hacia más o menos por acá. También va de miocina a miocina, pero va de miocina de una sarcómera a la miocina de la sarcómera que está al costado. No, va de miocina a miocina. ¿Ya? De miocina a miocina. ¿Ya? Por último tenemos la zona H o la banda H. La banda H es esta parte. Lo de azul. ¿Qué cosa es? Actina. Yo no veo actina ahí. La actina es hasta aquí nomás. A ver, ¿qué dicen sus ojos clínicos? Desarrollen esa visión. El médico tiene que aprender a observar, a ver. ¿Nada? ¿No se lanzan? Sin miedo. Línea M. Ya, pero la línea M solamente es una línea y hay todo un segmento, ¿ah? Ya, ahí estoy viendo miocina, pero te falta algo más. También sería de actina, porque... Ya, muy bien, entonces vamos a definir la banda H como miocina a miocina, pero que no contiene actina, porque la actina llegaba solamente hasta acá. De aquí a acá es actina, y de acá hasta acá es actina, ¿me entienden? Entonces esta parte que está en azul es miocina, esto es miocina, pero que no contiene actina. Entonces vamos a definir la banda H como el segmento de miocina que no contiene actina. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos banda H, banda I, banda A, línea Z, línea M, las 5 partes de la sarcómera. ¿Sí? Muy bien.
tenemos la actina, la miosina y tal. Pero eso lo vamos a ver mejor acá. ¿Listo? Primero vamos a hablar un poco sobre la actina, que es lo que están viendo ustedes aquí. Hoy está esto, pero... Auxilio, ¿cómo vamos para moverme para la izquierda? Ya, entonces, este es el filamento de actina, que son los filamentos delgados. Como ustedes pueden ver, son como una doble hélice que se encuentra así, enrollada una con otra. Entonces, dentro del filamento de actina, yo voy a encontrar otros componentes. En primer lugar, que voy a encontrar, lógicamente, a la actina, ¿no? Que son estas bolitas de color verde. Esa es mi actina. ¿Qué más estoy viendo? Aparte de esas bolitas verdes, ¿qué más ven? ¿Cómo? ¿Cuál? Ya, a ver. Yo veo dos cosas más. Estas cadenas de color azul que se están enrollando unas a otras y que a su vez envuelven a la actina, ¿no? Eso es la tropomiosina, como ustedes están viendo acá. Sí, que son estas. Y aparte estoy viendo yo estos complejos como de 3 bolitas, ¿no es cierto? Esto vendría a ser las famosas troponinas. La troponina, como ustedes pueden ver, como son prácticamente 3 bolitas, tendremos troponina T, troponina C y troponina I. ¿Listo? La troponina C se va a unir con el calcio. La troponina T se va a unir con la tropomiosina. ¿Y la troponina I qué va a hacer? ¿Qué hace la troponina I? Lo que pasa es de que no es que haya un exceso, sino lo que pasa es de que la troponina I de alguna forma va a inhibir la unión, o sea, va a impedir que ocurra la contracción muscular. O sea, cuando se une con la troponina I, no hay contracción. Cuando se une con la troponina C, que es la del calcio, ocurre la contracción. ¿Me entienden? Y es de inhibición. ¿Ya? Inhibe. Entonces, recuerden eso, porque cuando hablemos de infarto, nuevamente vamos a hablar mucho de las troponinas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la actina entonces está formada por actina, troponina, ¿no? TSI y tropomiosina. Son las 3 componentes de la actina. Ahora, si hablamos de la miosina, que es la que está acá arriba, esa está terrible hoy día. Bueno, la de acá. La tropomiosina no tiene 2 cabezas, son 2 cabezas ligeras y una cola, que son 2 cadenas pesadas. Ya, como ustedes ven, igual se encuentran como enrolladas unas con otras. ¿Sí? Muy bien, ya hablando un poco sobre las propiedades del corazón, recuerden que son 5, ¿no? Esto se los han debido enseñar en fisiología. En primer lugar, la más importante, el automatismo, ¿sí? O también llamado cronotropismo, cronomide de tiempo, ¿no? El automatismo refiere que es la propiedad del corazón que tiene para generar su propio impulso eléctrico. Es decir, que en el corazón nadie manda, literal, ¿sí? Porque el corazón solito se gobierna. ¿Listo? Entonces,
la capacidad que tiene el corazón para generar impulsos, ¿no? Ese es el automatismo o también llamado cronotropismo. ¿Ya? De ahí que encontraremos fármacos que aumenten el cronotropismo o fármacos que disminuyan. Van ustedes en fármaco a hablar de fármacos cronopositivos o fármacos crononegativos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, no confundir con la capacidad de contracción del corazón. ¿Ya? La capacidad de contracción se llama inotropismo. ¿Ya? Entonces encontraremos fármacos cronopositivos y no positivos, y fármacos crononegativos y no negativos. ¿Ya? Entonces, la capacidad de contracción, o sea, cuando hablamos de contracción, hablamos lógicamente de sístole, se va a llamar inotropismo. ¿Ya? Entonces, esa capacidad de contracción es la capacidad de desarrollar fuerza y de contraerse, ¿no? Porque cuando uno se contrae, lo que va a hacer es acortar las sarcómeras, ¿no? Y hablando de eso, me olvidé de preguntarles. Ya hablamos de las sarcómeras, sabemos que tenemos banda A, H, I, ¿no? Cuando ocurre la contracción, esas bandas, ¿cuáles de esas bandas desaparecen? La H y la I. La H y la I. ¿Por qué el brazo se queda callado? ¿Es correcto eso? A ver, piensen, cuando ocurre la contracción, ¿qué bandas se contraen? ¿Qué bandas desaparecen? Porque la contracción es esto, ¿no? Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Eso lo buscan, ¿ya? Cuando ocurre la contracción, ¿qué bandas son las que desaparecen? Muy bien. La tercera propiedad es la excitabilidad. Y a eso se refiere con pagmotropismo. ¿Listo? Y esa excitabilidad es la capacidad que tiene el corazón de responder, como dice allí, a un potencial de acción propagado. ¿Listo? Sabemos que el potencial de acción del músculo cardíaco es diferente, ¿no?, al del músculo esquelético. ¿Por qué el potencial de acción del músculo cardíaco es diferente al del músculo esquelético? Porque tiene una meseta, claro que sí. Entonces, cuando hablamos del potencial de acción, más o menos va a ser así, ¿no es cierto? Normalmente el del músculo esquelético va a ser así, pero el del músculo cardíaco tiene esto, una meseta. Y esa meseta, ¿por qué se produce o gracias a quién se produce? Por la entrada de calcio. Al calcio. Acá lo que ocurre es entrada de calcio. ¿Listo? Por lo tanto, tendremos fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y una fase 4. ¿Cómo se llama la fase 0? De repolarización. ¿Cómo? ¿Fase 0? Chicos, ese es fisio, ¿ah? ¿Cómo están sentados acá si no saben esto? De repolarización. Repolarización. Fase 0. No, sí, ya. ¿Cómo no van a saber las fases del potencial de acción músculo cardíaco? Despolarización. La 1. Repolarización. La 2, la meseta. La 3, repolarización rápida. Y la 4, reposo o hiperpolarización. Revisen eso, ¿ah? ¿Qué ocurre en la fase 0? ¿Quién entra? Sodio. Sodio. En la fase 1, Potasio. ¿quién sale? ¿Quién entra? Calcio. En la 1 no entra, en la 0 no entra calcio, en la 1 no entra calcio. Cloro. Cloro. ¿Y en la 3 quién sale? Potasio. Digan eso. Ya, revisen eso. Pensé que lo sabían. Uy, ya me hicieron ver que en el próximo ciclo tengo que agregar una diapositiva de potencial de acción. Asumía que lo sabían, pero si eso es lo más básico, ¿cómo no van a saber el potencial de acción del músculo cardíaco? Es lo más básico, ¿eh? Bueno. La tercera
tercera propiedad, no, la cuarta es la conducción, que es el tromotropismo, y por último, el lucitropismo, que es la relajación. Estos son 5 propiedades del ciclo cardíaco. Crono, tropismo, inotropismo, varmotropismo, dromotropismo y lucitropismo. 5 propiedades. Revisen eso, Bueno, vamos a pasar a algo súper importante que es el ciclo cardíaco. ¿Listo? Necesito que estén recontra atentos, ¿ya? Despabilense, despierten, concéntrense. El ciclo cardíaco va a ser la serie de eventos que ocurre entre un latido y otro latido. ¿Listo? En pocas palabras, lo que ocurre entre sístole y sístole. ¿Ya? Para eso, sabemos que la sístole, saben que es la contracción, ¿no? Eso sí saben. Y saben que la diástole es relajación. Bueno, al menos ya saben eso. Listo. Entonces, lo que vamos a ver en cada fase va a ser 3 cosas: volumen, presiones y válvulas. Las 4 válvulas: aórtica, pulmonar, mitral y tricuspide. ¿Ya? Esas 3 cosas vamos a ver en cada fase del ciclo. Ahora, yo me refiero al ciclo cardíaco del ventrículo izquierdo. No me interesa el resto, me interesa el ventrículo izquierdo. Siempre lo voy a enfocar desde el punto de vista del ventrículo izquierdo. ¿Correcto? Ustedes que están viendo ahí son 5 fases. ¿Ya? Vamos a comenzar por la de sístole auricular para que me puedan entender mejor. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Primero vamos a hablar de sístole auricular. Si yo estoy hablando de sístole auricular, ¿cómo se encuentra el ventrículo? Primer error. ¿Contraído o relajado? ¿Cómo va a ser contraído si es sístole auricular? Relajado, pues no puede estar la aurícula contraída y el ventrículo contraído. Imposible. Si la aurícula se contrae, el ventrículo se relaja, pues, ¿no? Si este se contrae, este se relaja. Si este se contrae, este se relaja. No pueden estar los dos contraídos. Entonces, si ahí dice sístole auricular, el ventrículo está relajado. Entonces, cuando yo digo sístole auricular, me refiero, o yo voy a entender, que ese ventrículo se encuentra relajado. Se encuentra en diástole. ¿Listo? Ahora, ¿para qué el ventrículo se encuentra en diástole? Para recibir la cantidad de sangre. Ok, correcto, para recibir sangre. O sea, se supone que en esta fase la sangre va a bajar de la aurícula al ventrículo. Ahora, para que la sangre baje de la aurícula al ventrículo, la mitral está abierta o cerrada. Está abierta, porque si no, ¿cómo rayos va a bajar la sangre de la aurícula al ventrículo? Tiene que estar la puerta abierta. ¿Ok? Entonces, las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas. Si está abierta la mitral, se sobreentiende que la tricuspide también está abierta. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cómo estará la válvula aórtica? Cerrado. Cerrada, ¿no? Porque si yo estoy intentando llenar, si abro la puerta de salida, la sangre se va a escapar. Entonces, las sigmoideas se van a encontrar cerradas. Cuando yo digo sigmoideas, me refiero a aórtica y pulmonar. ¿Listo? Muy bien. Ahora, por lógica, ¿cómo va a ser la presión? ¿Dónde va a ser mayor la presión? ¿En la aurícula o en el ventrículo? En la aurícula. ¿Qué dices tú? En el ventrículo. ¿Qué dices tú? En la aurícula. Claro que sí. Para que la sangre pueda bajar, pues chicos, si la presión es más en el ventrículo, esa sangre nunca va a poder bajar. Porque ustedes saben que la sangre va a bajar por un juego de presiones. De mayor presión a menor presión. Por lo tanto, yo necesito que en esta fase la presión en la aurícula sea mayor que en el ventrículo para que la sangre pueda bajar. Si no, nunca va a bajar. ¿Listo? Entonces, la presión, y acá está, la presión en la aurícula va a ser mayor que en el ventrículo. ¿Listo? Y por último vamos a hablar del volumen.
en esta parte del ciclo va a caer de volumen el 30% del total. ¿Listo? El 30% del total. No les voy a decir cuánto es el total porque todavía no quiero marearlos. ¿Listo? Simplemente quédense con esa información. ¿Cuánto va a caer? 30% del total. Lo que me va a hacer más o menos un volumen de 120 mililitros. ¿Listo? 120 mililitros. ¿Hasta ahí quedó claro la primera fase? Vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es de contracción isovolumétrica. Para esto, deben de saber que cuando nosotros tenemos el prefijo iso, Cerrado. ¿qué significa iso? Igual. ¿Listo? Isovolumétrico, o sea que el volumen es igual. Yo les dije que el volumen en la fase anterior era de 120. Por lo tanto, el volumen en esta fase va a seguir siendo igual. Va a seguir siendo 120. Y ese volumen de 120 se le llama volumen telediastólico. ¿Listo? Telediastólico. Ahora, otra cosa que deben de saber es que cuando ocurre o cuando ustedes vean esta palabra isovolumétrico, todas las válvulas se encuentran cerradas. ¿Listo? Es decir, nada entra, nada sale. Es por eso que mantengo el volumen de 120. Porque si yo tuviera la puerta de entrada abierta, ese volumen va a aumentar. Y si yo tuviera la puerta de salida abierta, ese volumen va a bajar. Pero como es isovolumétrico, todas las puertas se encuentran cerradas. Cuando yo digo puertas ya se entiende que me refiero a las válvulas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso. Todas las válvulas cerradas. ¿Ya? La válvula sigmoidea estaba cerrada en el ciclo anterior y va a seguir cerrada. Pero aquí la válvula mitral en la fase anterior se encontraba abierta, ¿se acuerdan? Porque la sangre estaba bajando. ¿Sí? En esta fase, esta válvula se va a cerrar. El cierre de la válvula mitral y tricuspidia va a originar el famoso primer ruido cardíaco. Entonces, el cerrado de las válvulas auriculoventriculares originan el primer ruido cardíaco. Pregunta: ¿dónde o en qué fase del ciclo cardíaco se origina el primer ruido? En la contracción isovolumétrica. ¿Listo? Muy bien. Y por último, tendríamos que hablar un poco sobre la presión. La presión, me olvidé decirles, en la fase anterior se encontraba más o menos en 0. ¿Ya? Entre 0 u 8. Aquí la presión sí que va a empezar a subir. Más o menos hasta unos 80 milímetros de mercurio. La presión sube hasta 80 milímetros de mercurio. ¿Listo? Muy bien, entonces ya hemos hablado de las tres cosas. Volumen, ¿cuánto es? 120. Presión, 80. Y válvulas cerradas todas. ¿Listo? Cerradas todas. Muy bien. Nos vamos a la tercera fase. La fase de la eyección. En este punto anterior, el corazón ya se encuentra listo para bombear la sangre. ¿Listo? Es por eso que se origina la tercera fase, la fase de la eyección. Entonces, en la eyección, lo que yo voy a hacer es bombear la sangre. ¿Cuánto tenía de sangre? 120. 120. Pero, spoiler, no voy a inyectar los 120. El corazón siempre se va a quedar con algo. ¿Listo? ¿Cuánto voy a inyectar de esos 120? 70. Solamente voy a inyectar 70. ¿Listo? ¿Sí? Eso que he inyectado se llama volumen sistólico. Por lo tanto, mi volumen sistólico es de 70 mililitros. Por lógica, ¿con cuánto me quedo? Con 50. Me voy a quedar con 50. ¿Ya? Muy bien, entonces, en primer lugar, inyecto 50. En segundo lugar, presión. La presión en el ciclo anterior, o en la fase anterior, estaba en 80. 80. Esta presión, ¿ustedes creen que se va a mantener, va a subir, va a bajar y por qué? Va a bajar.
Va a disminuir. ¿Por qué? Porque pierde volumen. ¿Otra opinión? Disminuye. ¿Por qué? Ya. Puede ser que disminuya para que la presión de materia se pueda... A ver. Vale. Esta sangre, ¿hacia dónde va? ¿A dónde sale? A la aorta. Ya. ¿Cuál es la presión en la aorta? 120. 120. ¿Y acá cuánto tenía la presión? 80. ¿La hace o no la hace el ventrículo izquierdo con esa presión tan alta? No la hace, pues. Entonces, ¿la presión qué va a hacer? Va a subir. Claro que sí. La presión va a subir para que pueda vencer a la aorta. Si no, no puede. Porque ya sabemos que la sistólica en la aorta es de 120. Entonces, el ventrículo izquierdo mínimo tiene que llegar a 120 para que pueda vencer a la aorta. Si no, no la hace. Por lo tanto, entonces la presión va a subir. ¿Listo? Va a subir hasta, ponme esto por un costado, ponlo por allá, me va a acercar. 120 milímetros de mercurio. ¿Listo? Eso es lo mínimo. 120 milímetros de mercurio. Ahora, por lógica, la válvula aórtica estará abierta o cerrada. Abierto. Abierta, pues si no, ¿cómo hace para el ventrículo para mandar la sangre a la aorta? Válvula aórtica y pulmonar abiertas y mitral y tricuspidias cerradas. Entonces, esto, abiertas y, no me dice, así acá. Válvulas sigmoideas abiertas y aurículos ventriculares cerradas. Ya está. Entonces, en la fase de eyección, de los 120, boté 70 y me quedé con 50. Nos vamos a la cuarta fase. La relajación isovolumétrica. Ya sabemos que como es isovolumétrica, el volumen no varía. ¿Cuánto era mi volumen? 100. Mi volumen era de 50, ¿no? Porque boté 70, me quedé con 50. Mi volumen es de 50. Ese volumen se llama volumen telesistólico. No se pajareen, ¿ah? Tenemos volumen telesistólico, volumen telediastólico, volumen sistólico. Son tres valores diferentes. ¿Ya? Entonces, yo me quedé con 50 y esos 50 hacen mi volumen telesistólico. ¿Ya? Como es relajación isovolumétrica, las válvulas Están cerradas. todas las válvulas cerradas. ¿Listo? Todas las válvulas cerradas. Pero recuerden que en la fase anterior la aórtica se encontraba abierta, ¿no es cierto? Acá se cierra la aorta. Y ese cerrado de la válvula aórtica me genera el segundo ruido cardíaco. Por lo tanto, el segundo ruido cardíaco se origina en la relajación isovolumétrica y el primer ruido cardíaco en la contracción isovolumétrica. ¿Listo? Muy bien. ¿Y la presión cómo estaba? La presión estaba en 120 en la fase anterior. ¿Cómo va a estar ahora la presión? Va a empezar a bajar. Va a empezar a bajar, ¿para qué? Para yo preparar para la siguiente fase. Porque acá como ya se está, ya se eyectó, por lógica mi siguiente fase es que se va a llenar, ¿no es cierto? Entonces necesito bajar presiones. ¿Ya? ¿Cuánto voy a bajar la presión? Más o menos hasta 10. ¿Ya? Muy bien, entonces repasemos en la relajación isovolumétrica, válvulas cerradas, volumen de 50 y presión más o menos de 10. ¿Listo? Nos vamos a la última fase. ¿Ya? La última fase es el llenado. ¿Ya? Llenado. Bueno, su mismo nombre lo dice. En el llenado se va a llenar el ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Cuánto tenía de mililitros en la fase anterior? 50. 50. ¿Cuánto necesita entonces? 70. Necesita 70. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, eso, de 50 voy a tener que llegar a 120. ¿No es cierto? Sí. Ya. Pero
yo les dije que en la siguiente fase, que era la sístole auricular, ahí se llenaba el 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta fase de llenado se va a llenar más o menos 2/3. Y en la fase de la sístole auricular se va a llenar el tercio que falta. ¿Me entienden? Se supone que de 50, 120 y 70 mililitros. ¿No es cierto? Ya. De estos 70, 2/3 se llenan en esta fase de llenado y el tercio de 70 en la otra fase. O sea, sería de 70, 2/3, más o menos, ¿no? Vamos a ponerle unos 45 y acá unos 25. ¿No? Más o menos. ¿Me han entendido? Sí. ¿O se han pajareado? No sé. ¿Sí? En el llenado, en esta fase de llenado solamente son 2/3. Y en la siguiente fase, el tercio que faltaba. Recuerden que se va a llenar 70. Dime. El corazón va a bombear toda la sangre. No. Siempre va a quedar. Siempre se va a quedar con 50. ¿Ya? Y siempre debería de botar 70 mililitros. ¿Ya? Y esa es justamente la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Por eso es que estoy hablando mucho de eso, para que me entiendan. ¿Sí? Estoy hablando primero de lo normal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la fase de llenado, dijimos que se llenan 2/3. Muy bien. Ahora, válvulas. ¿Cómo estará esa válvula mitral? Cerrado. No, abiertas. Abiertas. Si se quiere llenar, Abiertas. la mitral está Abierta. abierta. Pues, ¿cómo se va a llenar si tú no abres la puerta de entrada? La puerta de entrada es la mitral. La puerta de salida es la aórtica. Yo quiero llenar el ventrículo. Tengo que abrir la puerta de entrada. Y ya vamos a acabar el ciclo cardíaco. Todo es el ventrículo izquierdo. O sea, enfócate en el ventrículo. Piensa en el ventrículo izquierdo. Verso 23. Es recién se ve. Ya, listo. Entonces, la mitral abierta y la aórtica. Cerrada. Ok, la aórtica cerrada. Listo. ¿Y qué más nos falta? Presión. La presión se va a mantener porque estamos llenando. ¿Listo? Presión baja. ¿Ya? Y bueno, luego pasamos nuevamente a la sístole auricular. Y se completa el ciclo cardíaco. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Lo he explicado despacio, ¿eh? Nivel DAMIS. Nivel cuarto ciclo. Ya. Ahora, si han entendido, vamos a entender esto. ¿Ya? Esta es la gráfica presión-volumen. ¿Ya? Eso igual lo encuentran en el Guyton, creo. Bueno, es lo mismo, no se asusten, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Si han entendido la anterior, vamos a entender esto. A ver, acá tenemos volumen. ¿Ya? Vean acá, volumen de 50, volumen de 70, 90. Acá estaría 120, ¿no? 120. ¿Ya? 130 y tal. Acá arriba, ya en el eje vertical tenemos presión. Presión de 20, 40, 60, 80, 100 y 120. ¿Ya? Todo es ventrículo izquierdo. Céntrense en el ventrículo izquierdo. No nos interesa nada más. ¿Listo? Vamos a empezar desde el punto A. Nos vamos de A a B. ¿Qué estoy observando? En relación al volumen, se está llenando. Veo yo, en el punto A tengo un volumen de 50 y en el punto B tengo un volumen de 120. ¿Qué me da a entender? Que se ha llenado, pues, ¿no? ¿Cuánto se ha llenado? 70. 70, es lo que les dije en la diapo anterior. Se llena 70, ¿no es cierto? Ahora, yo les dije algo más. El llenado se da en 2/3. Sí. ¿Listo? No es 2/3 y un tercio. y 1/3. ¿Sí? Ahora, si quieren que les complique un poco más la vida, los 2/3 primero son de llenado rápido.
Y el último tercio, el llenado lento. ¿Listo? Me encuentro yo en la fase de llenado. ¿Listo? Ahora, ¿qué observan en relación con la presión? Vámonos con el eje hacia arriba. ¿Qué ocurre con la presión en la fase de llenado? Se mantiene. Se mantiene, claro que sí, porque yo estoy comenzando A con una presión más o menos de 8 y estoy terminando B más o menos también con una presión de 8. O sea, la presión se ha mantenido. Lo que ha variado es el volumen, ¿no? Y lógicamente que para que se llene, la válvula ha tenido que estar abierta, o sea, la mitral. ¿No es cierto? Entonces, ese es el periodo de llenado. ¿Cuánto se ha llenado? Se ha llenado 70. Esos 70 es el volumen sistólico. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora ya me encuentro yo en el punto B. ¿Listo? Me encuentro en el punto B. Hasta aquí en el punto B, ya el corazón se encuentra listo, ¿no? Una inyección. En volumen, ¿no? Para que pueda ser eyectado, pero falta acá la presión. Por lo tanto, me voy desde el punto B al punto C. De acá a acá. ¿Listo? Lo que correspondería a la contracción isovolumétrica. Iso, el volumen no varía, ¿no es cierto? Y claro, es que acá tengo 120 y en el punto C también tengo 120. No ha variado el volumen, se ha mantenido. ¿Qué es lo que ha variado? La presión. La presión, porque la presión la encontraba yo más o menos en 0 u 8, y ahora veo que miren cómo ha subido. 80. Hasta acá, ha subido hasta más o menos 80. Yo les dije eso, sí les dije eso. Muy bien, entonces en el punto de B a C, lo único que ha variado ha sido la presión. Pero en el punto B se tuvo que cerrar, ¿qué válvula? La mitral. Aquí la mitral se ha cerrado. Entonces, ¿qué se produce aquí? El primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco. En el punto B se produce el primer ruido cardíaco. ¿Listo? Muy bien. En el punto C, el corazón ya se encuentra listo, tanto en volumen como en presión para que se pueda eyectar. Y eso es lo que va a ocurrir de C a D, la fase de eyección. Pero como se encontraba en 80, este corazón va a tener que subir su presión hasta 120 para que pueda vencer a la aorta. Entonces, sube hasta 120, pero luego baja. ¿Listo? Entonces, por eso es una parábola. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto he eyectado? Veo yo que tenía 120 y he eyectado y se quedó en 50. Lo que me da a entender de que he eyectado 70 mililitros. ¿Listo? Muy bien. Ahora, voy desde el punto D al punto A. En el punto D, la válvula aórtica que se encontraba abierta porque ha eyectado, la aórtica se va a cerrar. Entonces, ese cerrado de la aórtica, ¿qué genera? El segundo ruido. El segundo ruido cardíaco. Entonces, en el punto D es donde voy a encontrar yo el segundo ruido cardíaco. ¿Sí? Muy bien. Ahora, de D a A, lo que tendría es relajación isovolumétrica. Como es isovolumétrica, el volumen no varía. El volumen que se encontraba en 50 termina en 50. Pero lo que sí va a variar es la presión, que se encontraba más o menos en 80-100, va a bajar hasta más o menos 0,8. ¿Para qué? Para que la siguiente fase se vuelva a llenar. Y ya está, se completa el ciclo cardíaco. ¿Listo? Ahora, según esta gráfica, ¿qué cosa es sístole y qué cosa es diástole? Sístole es contracción, diástole es relajación. Obviamente que ya sé qué cosa es sístole y contracción, pero ¿de dónde a dónde es sístole, pues? Ah, ya. Sístole es del punto A al punto C y del punto... A ver, piense. ¿Dónde es sístole y dónde es diástole? Sístole, ¿de dónde es? De la... ¿Cómo? De C a D es sístole y el resto es diástole. ¿Sí? ¿Qué dicen el resto por acá?
sístole vendría a ser de B a Sístole es de de B, CAD, de el B a resto es D, diástole. de B a D, Opiniones. de B a D, De B a D, ¿qué cosa es? sístole. Y de D a es diástole. De B hasta D, todo esto es sístole. Y de D hasta B, todo esto es diástole. Acuérdense que estamos hablando del ventrículo izquierdo. ¿Listo? ¿Ya? Y me olvidé. ¿Y acá? ¿Cuál es sístole? ¿Cuál es diástole? Comienza con la ¿Cómo? Desde la contracción hasta la eyección. contracción hasta la eyección. Contracción isovolumétrica y eyección es sístole. Y el resto es diástole. No. A ver, ¿qué dice? De sístole a eyección es sístole y de relajación y llenado es diástole. Porque la primera es la sístole es la contracción auricular, pues. Sístole. Ya. Relación isovolumétrica, llenado y sistema auricular vendría a ser cuál. La pregunta es con esta. ¿Este es sístole o diástole? Sístole, sístole. Sístole. ¿Cómo va a ser sístole? Es diástole. Estamos hablando del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Esto es diástole. Todo esto va a ser diástole, ¿ya? Todo esto es diástole. Diástole. Y lo de abajo es sístole. ¿Ya? No se pajareen. Cuando decimos sístole auricular, es diástole ventricular. Lean bien en el examen, ¿no? Sístole auricular. Si la aurícula se está contrayendo, el ventrículo se está relajando. Entonces, los de arriba son diástole, los de abajo son sístole. Ya expliqué esto y entonces ahora podemos entender el diagrama de Wiggers, ya que también lo encontramos en el gaito. Y el diagrama de Wiggers va a reflejar básicamente lo mismo, presión y volumen. ¿Listo? Es lo mismo. Vamos primero con el volumen. ¿Sí? Entonces, vamos a enfocarnos en esto, volumen, ¿ya? Y acá van a comenzar con la contracción isovolumétrica. Como es isovolumétrico, el volumen no varía. No varía. Entonces yo tenía un volumen de 120. Es solamente esta franja chiquita. Comienzo con 120, termino con 120. No varía el volumen. ¿Listo? Luego de la contracción isovolumétrica que sigue, la eyección. Eyección. Entonces, yo tenía 120 y voy a eyectar 70 y me quedo con 50. ¿Listo? Entonces, el volumen de 120 ha bajado hasta 50. ¿Ya? Muy bien. Ahora paso a la siguiente fase. Relajación isovolumétrica. Como es isovolumétrico, No varía. el volumen no varía. 50. Estaba con 50 y me quedo con 50. ¿Cómo se llama ese volumen de 50? Phase. Volumen. El sístole. Muy bien. Y luego sigue el periodo de llenado, ¿no es cierto? Estoy en 50 y voy a terminar en 120. Ahora, este llenado les dije yo que era 2 tercios, ¿se acuerdan? Acá está, pues miren. 2 tercios, 1 tercio. ¿Qué es lo que observo yo? Que en los primeros 2 tercios se llenado al toque. Y en el último tercio se llenado más lento. Entonces, 2 tercios de llenado rápido, 1 tercio de llenado lento. Ahora, si lo queremos hacer más difícil todavía, el primer tercio se llama llenado rápido, el segundo tercio se llama diástasis y el tercer tercio se llama sístole auricular, que era donde comenzamos nosotros a explicar. O sea, yo les empecé a explicar desde aquí. ¿Sí? Por lo tanto, no se olviden, la sístole auricular es diástole, en verdad, porque estoy hablando del ventrículo. ¿Listo? Entonces, el tercer llenado es la sístole auricular.
¿Ya? Y luego otra vez comienza la contracción isovolumétrica, lo mismo. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar sobre la presión. ¿Listo? Como comenzamos nuevamente, contracción isovolumétrica. Como es isovolumétrica, la presión que se encontraba en 0 va hasta 80. De ahí sigue la eyección. La eyección va de 80 a 120 para que vence la aorta y luego baja 80. Y en la relajación isovolumétrica de 80 baja a 0. Y en el llenado, pues lógicamente tengo que tener una presión de 0 para que se pueda llenar, ¿no? Ya está. Listo. No hay más que explicar. Sí que por acá nos dicen algo interesante. Y a Guyton le soplan, le dicen, mira, esto es sístole, mira, esto es diástole. Ya. Guyton se pasó de bueno y nos dijo, ahí ya nos sopló. Nos dijo, este es sístole y este es diástole. ¿Y qué nos dice? Mira, dice, en la contracción isovolumétrica, primer ruido cardíaco. Y en la relajación isovolumétrica, segundo ruido cardíaco. Ahí está, primer, segundo. ¿Listo? Pero Guyton nos friega y nos dice, ajá, tercer ruido cardíaco. Eso no les he explicado. ¿Por qué se produce el tercer ruido cardíaco? Es fisiológico, biológico, en este caso en gestantes. Ya, bueno. Es fisiológico en niños y en gestantes y adolescentes. ¿Pero por qué? ¿Qué produce el tercer ruido cardíaco? Yo sé que el primer ruido cardíaco se produce porque la mitral se cerró. Sé que el segundo ruido cardíaco se produce porque la aorta se cerró. Pero acá en el tercer ruido, ¿qué rayos se cierra o qué se abre o qué pasa? Por la diastasis. Llenado rápido. La Llenado diastasis. rápido. Eso lo van a averiguar, ¿eh? Tercer ruido cardíaco. ¿Ya? Y ahora les complico yo un poco más la vida. Y les coloco cuarto ruido. Patológico. Cuarto ruido cardíaco. La pregunta va a ser la misma. ¿Por qué se produce el cuarto ruido cardíaco? ¿Listo? Sí que es patológico siempre, pero ¿por qué? Muy bien, ahora, sean observadores. ¿Dónde se produce o en qué fase se produce el tercer ruido? ¿Listo? Lo diástole. Ya está. Diástole. ¿Y el cuarto? En el diástole. Diástole. Yo no he escrito acá cuarto por las A. Yo he escrito acá cuarto por algo. Porque les estoy dando a entender que el cuarto también es en diástole. ¿Listo? Pero resulta que la diástole tiene 3 momentos. Llenado rápido. Proto, meso o tele. Protodiastólico, mesodiastólico o telediastólico. Son las 3 partes. Averigüen eso. ¿En qué parte de la diástole? Protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico. ¿Ya? Listo. Bueno, tienen más de lo mismo con figuritas. Y ahora sí, podemos hablar de insuficiencia cardíaca. ¿Preguntas? ¿No? Me he tirado más de una hora hablando sobre fisiología para poder recién hablar sobre patología. ¿Quedó claro? ¿Sí? Antes de hablar de diástole,